Historia. Bienvenidos sean todos nuevamente a estas clases de historia, estas clases en línea, pues quedamos aquí en CETEC. El objetivo, recuerden, de estas clases, volvemos, es que el alumno conozca el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios, así como el país en sí mismo, ¿va? Recordarán que estas clases están divididas en dos lecciones. Una primera lección que habla del país y sus símbolos, que ya hablamos un poquito de ello al respecto en la lección anterior. Y ahora vamos a empezar la lección 2 con las raíces y herencia cultural de México, ¿de acuerdo? Recuerden que ambas lecciones engloban diferentes subtemas que pues ustedes irán viendo y desarrollando a nivel propio en cada una de las producciones audiovisuales que le estamos dando en cada uno de estos videos. ¿Para qué? Para que finalmente y en conclusión se den cuenta que hay diversos elementos que conforman la historia y símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población para generar identidad nacional frente a un contexto globalizado, es decir, a un contexto generalizado o que se va generalizando a lo largo de todo el planeta, gracias al acceso de la tecnología, la información y demás. Recuerden, esta es como la materia de Historia de México. Me gusta llamarla México, nuestro hogar. Lecciones de Historia de México del profesor, o las imparte, más bien dicho, el profesor Osvaldo Rodríguez. Bueno, pues sí, una vez visto esta parte de los símbolos patrios, que recuerden son 3: el himno nacional, la bandera nacional y el escudo nacional, que representan a México o que son muy propios de nuestro país, son parte de la identidad de nuestro país. Recuerden esto siempre para que no haya pierde. Y bueno, comenzando un poco con la parte de las raíces y herencia cultural de México, pues aquí tengo una cita que dice: la historia de la nación mexicana es particularmente interesante debido a su riqueza en cuanto a naciones precolombinas que constituían un mosaico en su momento y que le proveen de una herencia ancestral portentosa que contrasta con la sociedad construida por los 3 siglos de colonización católica española. Es una cita que me agradó porque a final de cuentas sí tiene un muy buen punto en la parte de lo vasta y lo interesantísima que era la cultura prehispánica o las culturas prehispánicas, porque no hablemos o no pensemos que existía solamente una cultura prehispánica. No, había muchas de ellas. Sigue ocupando un mismo territorio hasta cierto punto, pero sobre todo, o más que nada, eran pequeñas agrupaciones, y bueno, no tan pequeñas realmente, pero a comparación de lo que tenemos ahora sí eran pequeñas, de cantidad de gente, aglomeraciones o grupos de personas que compartían unos mismos rasgos culturales e identidades como pueblos originarios o como pueblos prehispánicos, que pues dieron justamente ese mosaico tan vasto y tan interesante del que está hablando esta cita, que sí contrasta un poco en el sentido no de que sea menos enriquecedora la cultura española, porque en sí no lo es, solamente es distinta y está más unificada, está más constituida que la identidad como mexicanos que teníamos entonces. ¿Por qué? Pues porque antes México no era como el todo, ¿vale? Quienes vinieron a hacerlo fueron pues justamente los aztecas. Vinieron a unificar a los pueblos mediante la fuerza, sí, claro, mediante la dominación, que pues bueno, resultó eficaz a nivel político y a nivel estructural, pero a nivel personal o a nivel particular de las diferentes culturas que fueron sometidas, pues evidentemente no fue como la mejor cuestión. Ya lo iremos viendo un poquito más adelante, no se preocupen. Pero bueno, aquí por ejemplo, para pues enunciarlo y diferenciarlo un poco, tenemos de su lado inferior izquierdo una máscara de jade,
propia de los arreglos mortuorios en las civilizaciones prehispánicas o precolombinas. Sí, ahí están. ¿Por qué? Pues porque básicamente éramos extremadamente hábiles trabajando los materiales preciosos, los mexicanos, o bueno, las culturas que estábamos en el territorio mexicano. Éramos muy hábiles trabajando materiales preciosos, particularmente los aztecas, eh, pues se beneficiaban de esta práctica. Los teotihuacanos también. Y bueno, las aprovechaban en diferentes cuestiones en su vida, pues llamémosle cotidiana. Del lado superior derecho tenemos a Cristóbal Colón, o bueno, una romantización gráfica de lo que es la llegada de Colón a tierra firme, a lo que es América. Ojo, por ahí hay una confusión rara, ¿eh? Eh, Colón no llega a América en sí mismo. Cuando llega, hasta donde yo recuerdo, la primera vez llega a las Bahamas, ¿sale? No les sé decir exactamente a qué isla, pero a la región de las Bahamas, que es una región más o menos, un poquito más arriba, pero casi a la altura de Cuba. De hecho, está más hacia el oriente, la región de las Bahamas, pero pues ahí es, ¿no? Por ahí por donde está Cuba. Que curiosamente Colón hizo más viajes, no nada más hizo uno. Eh, de ida y de vuelta, curiosamente, como podrán darse cuenta, pues hizo varios viajes de España para acá y de regreso. A pesar de que, bueno, él no era español, pero ya llegaremos a eso con él. ¿Sale? Eh, ¿Qué más? Les puse aquí abajo en el cuadrante inferior derecho, más o menos, una imagen de un altar de muertos, un altar de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque tiene un sincretismo. ¿Qué es esto? Una combinación de información, ideas, ideologías y cultura que se funde en una sola para crear un producto nuevo. ¿Sale? Si bien había ritos funerarios y mortuorios en la cultura española y en la católica española específicamente, no era como lo que hacemos ahora nosotros, ¿sale? No era tan exactamente parecido. Sí tenía como sus similitudes, claro que sí, se retoman ciertos elementos, se retomaron ciertos elementos y se reinterpretaron para ser integrados en el altar de Día de Muertos. ¿Sale? Esto es importante porque a final de cuentas pues nos deja entrever o nos deja saber que a pesar de todo sí hubo una combinación, sí hubo una mezcla cultural. Pues sí, que desde su inicio empezó a gestar una identidad muy propia, como ustedes pueden darse cuenta. Prácticamente no hay otra cultura que tenga algo semejante a lo nuestro, ¿no? Por ahí está, por ejemplo, la cultura japonesa con estos altares permanentes, pero que no tienen en sí una cuestión de celebración en sí misma, sino más bien como de devoción o meditación. Están las tumbas y los osarios, que también no son como parecidos al altar del Día de Muertos. Es decir, nosotros tenemos una identidad bien particular, despegada, alejada o diferente de los otros pueblos del mundo. ¿Sale? Pueblos entendidos como civilizaciones y grupos culturales. En el inicio de la historia, México se remonta a la llegada de los pobladores originarios, que es más o menos 10.000 años atrás, según algunos. ¿Por qué? Bueno, pues recordarán en sus clases de historia universal, en la prehistoria, hubieron ciertos movimientos de la Tierra, particularmente el congelamiento del estrecho de Bering, que permitió que muchos pobladores del continente europeo pasaran al continente americano caminando, sin necesidad como de cruzar por barco, derivado de este que se hizo básicamente un puentezote. ¿Sale? Esa es una cuestión por ahí. Y por el otro lado, hay por ahí investigaciones nuevas, modernas, que dicen que
que Colón no fue el primero en llegar a América. Fue, si acaso, por ahí del cuarto, quinto. Porque hay documentos o registros, pues, que comprueban, válgame la expresión, que ya habían venido o ya habían estado aquí, pues, no se sabe exactamente cómo y haciendo qué, pero ya habían venido, ya habían encontrado estas tierras. Gente, por ejemplo, de la parte de Escandinavia, lo que serían los vikingos. Particularmente se menciona por ahí a Leif Erikson, un vikingo por ahí pues, que era un explorador y que descubrió cosas acá, en el continente americano. Ah, Se menciona que también hubo otros tantos pueblos que lo lograron. Incluso dicen que chinos llegaron a aquí también a América, no más que del otro lado. Está interesante por ahí la teoría. Pero bueno, eso no nos atañe como parte de la clase de historia de México en sí mismo. Entonces poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos, de los cuales destacan las civilizaciones olmeca, teotihuacana, maya y mexica o azteca. ¿Sale? Recuerden que en la antigüedad la X, si la X no era pronunciada como J, era pronunciada como sh, como SH o como CH, no estoy seguro, pero tenía ese sonido como barridito, ¿sale? Entonces la mexica o azteca eran pues las que más destacaban y ocuparon grandes y diferentes territorios en los cuales se desarrollaron, ¿vale? Ojo, todas estas civilizaciones están en la parte sur o central de México, de lo que es actualmente el territorio mexicano. Pero, y esto es bien importante, um, había otras civilizaciones más al norte, a pesar de que era puro desierto. Había algunas, poquillas, chiquitas, pero pues ahí estaban. Había evidentemente más al sur, hasta llegar a Perú, por ejemplo, donde o a Chile, que había también mucha gente ahí, pero estaban más separaditos, ¿va? Curiosamente, en Guatemala todavía, en Belice, en lo que sería ese territorio, despuntó mucho la cultura maya, que también estuvo aquí, o sea, también estuvo en esta parte del país, correspondiente a Oaxaca, si no mal recuerdo, y a toda esta parte del sur, ¿de acuerdo? Ay, disculpen, me entró como polvito. En fin. Sí. En el siglo XV llegaron los españoles y tras una guerra de conquista sometieron a los indígenas locales y crearon un virreinato, o mejor llamado Estado colonial. El dominio español duró hasta 1821, año en que México gana la guerra de independencia y se crea el primer imperio mexicano, que pronto pasó a ser la primera república federativa. ¿Va? Y aquí vuelvo a la parte de las raíces y herencia cultural. Del lado superior derecho está la herencia, de donde venimos. Está esta parte de la raíz, perdón. Acá en la parte superior izquierda está la cuestión de la herencia cultural. Y bueno, del otro lado les pongo algo que parece fuera de contexto, pero a final de cuentas deviene de lo que nosotros aprendimos en esa etapa previa a la colonia. Está el maíz, que sirve para hacer palomitas. Ahí está por eso el maíz palomero. Está el chile, que justamente lo procesan por allá por Estados Unidos y nos dan salsa picante, que nosotros aquí hacemos chiles. Y el cacao, que el cacao es un producto americano, base fundamental para el chocolate. Por cierto, ¿sabían que el chocolate supuestamente antiguo era una bebida
muy particular por el hecho de que Moctezuma, ¿sí fue Moctezuma? Sí, Moctezuma Xocoyotzin le ofrece a Cortés chocolate en una ocasión. Y Cortés eh, pues se lo bebe, o se lo está bebiendo y se da cuenta, o le dicen que es preparado con sangre humana, o con sangre, pues no hay varias versiones de la historia esa. Y pues Cortés se queda así como de guácala. Y pues le rechaza el obsequio. Y ahí es donde empieza también este sujeto a meter como, pues, como la influencia católica, pues que eso está mal, de que por qué, y no sé qué, y así. ¿De acuerdo? Muchas cuestiones que van ocurriendo y que se van suscitando a lo largo de la historia de esta conquista, ¿va? Así es que vamos a verla al detalle, ¿vale? México prehispánico. Los primeros habitantes de la zona datan de los 20.000 años antes de Cristo y eran nómadas, cazadores, recolectores, hasta el establecimiento de una cultura agrícola sedentaria en Mesoamérica. ¿Dónde es Mesoamérica? Toda la parte de Centroamérica, curiosamente. ¿Va? La civilización mesoamericana se extendió por Centroamérica y consistió en un número importante de culturas primigenias como los olmecas, zapotecas, toltecas o mixtecas. Vamos a entenderlos como son. En el México prehispánico, la cultura olmeca era la precursora de las demás culturas precolombinas. ¿Vale? Este pueblo existió entre 1200 y el 500 antes de Cristo. ¿Sale? Ellos se localizaban en la región costera del Golfo de México, ¿sale? Del lado pues de Yucatán y esas cosas, ¿va? Tenían un calendario y una escritura jeroglífica, evidentemente muy diferente a la de los jeroglíficos egipcios, pero jeroglífica. Y bueno, ellos ya sabían pues una cosa muy obvia, ¿no? Que era el quedarse cerca del agua para poder estar abastecidos de ella, ya que es pues posibilitadora de la vida, entonces por ello. Tenían un calendario y una escritura jeroglífica, eso ya lo dije. Eran famosos por la construcción de grandes obras arquitectónicas como las cabezas colosales, que son varias, no nada más la del cachetoncito que está por ahí por todos lados, que todo el mundo la ubica, que todo el mundo le llama la cabeza olmeca. No, había otras tantas más, ¿sale? Esas se suponen representaban a grandes guerreros de la época, ¿sale? No al obispo Norberto Rivera, sino a grandes guerreros de la época. La religión era fundamental para ellos y el jefe supremo era el sacerdote. Por supuesto, era una religión politeísta, que tenía una especial inclinación por el culto del jaguar, ¿sale? ¿Por qué? Porque era un animal guardián, era un ser poderoso, adaptativo, capaz, fuerte, inteligente y bla bla, ¿sale? Y bueno, sí, en estas civilizaciones antiguas primaba mucho el manejo de la información y de la cultura y de todo lo importante desde una perspectiva religiosa. Y bueno, se supone que esta civilización desapareció, muy literalmente hablando. Se dice que ya que casi de un momento a otro dejaron de existir. Se cree que por culpa de un desastre ecológico, pero pues quién sabe. La verdad todavía no lo entienden o no lo descubren los científicos, ¿va? El el siguiente es el pueblo de Teotihuacán o la cultura teotihuacana. Tuvo lugar entre el 200 y el 650 después de Cristo. Su desaparición es totalmente un misterio también para los historiadores, porque igual pareciera que de repente abandonaron sus ciudades y se fueron y ya no regresaron. A diferencia de las demás civilizaciones precolombinas, se centraba únicamente en una zona,
que corresponde a los restos de la ciudad de Teotihuacán, ¿sale? Eso está saliendo de la Ciudad de México, la ciudad de Teotihuacán, y ahí estaban ellos, ¿sale? Era una ciudad bastante grande y bastante importante en el mundo antiguo, en el mundo precolombino, pero en eso sí eran diferentes a las demás culturas. Las demás culturas se extendieron por grandes extensiones de terreno, por grandes partes del territorio americano, y ellos no, ellos agarraron y se centraron en esa zona. Su religión era también politeísta, rendían culto a diferentes dioses como Quetzalcóatl, que era el dios serpiente, y Huehueteotl, el dios del fuego, Tlaloc, el dios de la lluvia, que a cada rato le decimos en temporada de lluvia que ha pasado, Tezcatlipoca, el dios del cielo y de la tierra, ¿sale? Todos curiosamente con connotaciones un tanto guerreras. ¿Por qué? Pues porque eran pueblos belicosos, la verdad. No era que fueran estos tan armónicos y tan en comunión con la naturaleza como se los quieren hacer creer. Eran pueblos, sí, verdaderamente guerreros, belicosos, aguerridos, pero pues solamente como con esta parte de defensa, ¿no? De decir, aquí somos, aquí estamos y nadie nos toca, ¿no? Nadie nos quita de nuestro lugar porque es nuestro lugar y nos lo ganamos y lo trabajamos y eso nos hace ganarlo más, ¿va? Y bueno, en esas culturas eran frecuentes los sacrificios humanos también, aparte de sacrificios animales, pero eran también importantes los sacrificios humanos. Eran una sociedad que subsistía especialmente de agricultura y comercio, ¿sale? Agricultura y comercio, es decir, la siembra y cosecha, junto con el ir a vender a otros pueblos, ¿sale? Aguas ahí. Se supone que la ciudad de Teotihuacán llegó a tener una población de 200,000 personas o habitantes, que básicamente era una cantidad medio fuerte, medio grande, para pues los conglomerados de gente de aquel entonces, ¿sale? Sus restos y sus ruinas pues hoy las podemos visitar aquí en México, como les dije, saliendito de la ciudad, ¿va? La siguiente era la cultura maya. Esta es una civilización de las más increíbles de todo el mundo y tiene una historia de casi 3000 años. Para ellos, ellos fueron una sociedad súper avanzada para su tiempo y desarrollaron la escritura, el lenguaje y además dejaron importantes legados en el ámbito arquitectónico, astronómico y matemático. Este punto es importantísimo. Éramos buenos como pueblo en general para las matemáticas y los cálculos elevados, la abstracción de las ideas, ¿sale? Si bien para todas estas culturas era muy importante la religión, ellos los mayas lograron aterrizarlo de una manera extremadamente clara y bella, ¿no? Por ahí existe una anécdota de unos sacerdotes franciscanos, creo, que andaban por la selva y se encontraron una tribu supuestamente de seres de seres de este tipo, ¿no? De personas con culturas precolombinas que en aquel entonces, cuando iban ingresando a territorio los nuevos conquistadores, pues no sabían qué esperar, pero pensaban que eran salvajes, ¿no? Como en la película de Pocahontas. Ellos los veían como salvajes y los precolombinos los veían también como salvajes. Y entonces era muy extraño porque en esa historia dice que esa pareja de monjes llegó a una tribu que eran de caníbales. Algunos dicen de caníbales, otros dicen que de gente que hacía sacrificios humanos. Y entonces les dijeron que los podían dejar ir si les hacían o les convencían de tener algo valioso que dar o algún poder o ser importantes de alguna manera. El primero no pudo convencerlos y chin, pues lo mataron. El segundo dice, no, pues tengo que hacer. Y se acordó de unos tratados astronómicos que más o menos por ahí decían que tenía por esa zona, supuestamente había el cálculo de que tenía que ocurrir un eclipse solar, más o menos en ese día, en ese tiempo. Y entonces, de hecho, él hizo un poco los cálculos y dijo, oh, sí, es hoy, es en unos minutos, va.
Y entonces les dijo, no, pues yo puedo, yo soy tan poderoso y tan importante que yo puedo cambiar el el clima y a la naturaleza. Es más, voy a hacer que se oscurezca el sol. Y lo mataron. ¿Por qué? Porque esta civilización, como la maya, tenía, de hecho lo mataron y en el ritual estaban recitando todas y cada una de las fechas de los próximos 300 años en las que iba a haber eclipses de sol y de luna. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eran así de buenos calculando cosas. Ellos fueron los que ellos también se acercaron a estos cálculos de la circunferencia de la Tierra, por la curvatura que se veía en el horizonte, que es casi imperceptible, salvo que te pongas a analizarlo desde diferentes perspectivas. Por eso también las pirámides que creamos de este lado en América también tienen esas finalidades. En las ruinas mayas, por ejemplo, están los observatorios. O está la pirámide maya, si no mal recuerdo, la pirámide del Sol. O la pirámide llamada de Kukulcán. ¿Sí? Que ya lo veremos más abajo si están observando su diapositiva en la pantalla. Es un fenómeno lumínico derivado de un fenómeno geográfico, derivado de un fenómeno matemático, derivado de un fenómeno arquitectónico, que provoca el efecto de que a lo largo de los solsticios y los equinoccios, en el solsticio, cuando va el sol subiendo por la cuesta de una de las caras de la pirámide, pareciera que en el equinoccio, si es en el equinoccio, pareciera que sube una serpiente gracias al efecto que da la sombra de los escalones. ¿Sale? Sube una serpiente al cielo. Y en los solsticios parece que baja la serpiente del cielo. ¿Sí? Por eso no sé si han visto esa imagen de la pirámide que tiene su escalera o su escalinata y a los lados tienen cabezas de serpiente. ¿Sí? Es por eso, para generar todo ese efecto. Que vuelvo, los arquitectos de ahí no lo hubieran podido lograr si no fueran buenísimos matemáticos con una capacidad impresionante. De hecho, la civilización maya ya parece entonces que era, como dice, pues su historia se remonta a casi 3000 años, pero supongamos que estaba por ahí de los 200 a los 650 antes de Cristo, igual que el anterior, o antes y después de Cristo, en ese inter. Ellos ya manejaban el concepto del cero, cosa que en Europa no hacían. De hecho, mejor lo hacían en Medio Oriente los árabes. Ya estaban medio manejando, vislumbrando la parte del cero. Y los que nos vinieron a conquistar, no lo hacían. Entonces, nótense el avance que teníamos como civilización, ¿vale? Bueno, que tenía esa civilización maya. Dice, si bien en el pasado se pensaba que los mayas eran una sociedad teócrata, es decir, gobernada por esta cuestión divina, o que se regía por esta cuestión divina de los dioses, hoy en día se cree más lógico que los mayas estaban organizados alrededor de los señores feudales. El comercio era algo tan fundamental para ellos que ganaron el apodo de los fenicios de América. ¿Por qué? Porque eran excelentes comerciantes. Aguas ahí. Y comerciaban con muchas cosas. De la manera del trueque. Aguas, que también eso tiene su ciencia. Eso sí, la religión sí era un aspecto muy importante en la vida cotidiana. Los dioses mayas más importantes eran Hunahpu, ¿sí? Hunahku, técnicamente, el dios creador. Itzama, el dios del cielo, la noche y el día. Kukulcán, el dios del viento. Y Chak, el dios de la lluvia. No sé si han visto, y de hecho por ahí también está en las ruinas del Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, un sujeto que está como no sé, con las rodillas recogidas y recostado o parcialmente recostado con un tazoncito en sus manos. A ese sujeto se le llama Chacmol. Y ese tazoncito es para poner el corazón de un sacrificio humano, precisamente para bendecir los ritos de cosecha y de siembra y de todo este rollo, ¿va? Que coincidían justamente con solsticios, equinoccios y otros fenómenos astronómicos del devenir diario.
Los mayas nunca desaparecieron por completo. Hoy en día, especialmente en la zona de Yucatán, esta es una cultura fuerte y viva. ¿Sale? Nótese esto. ¿Por qué? Porque ellos son como que de los que más se sabe actualmente, por esta parte de que nunca se extinguieron del todo. Pero pues evidentemente tenemos que vigilar esa parte si queremos conservar esa herencia cultural. Claro está. Que yo no digo que sea como lo mejor del mundo y todo lo demás, pero pues la neta está padre. O sea, es algo importante y valioso que ocurrió en nuestro territorio y que de ello también nosotros nos hemos visto pues hasta cierto punto beneficiados de una u otra forma. ¿Va? Dice aquí, ya que vamos a visitar la península de Yucatán, que está profundamente influenciada por esta civilización, hemos preparado... Ah, sí, esto lo saqué de una página por ahí que tiene curiosidades de la cultura maya. Los invito a buscar esas curiosidades de la cultura maya porque tienen muchas más de las que yo les dije. Está increíble esta civilización. Es muy, muy vasta, muy rica, muy impresionante. ¿De acuerdo? Seguimos. Está finalmente la cultura mexica o azteca. ¿Sale? Ellos son más conocidos como los aztecas. Es el término posterior ya que se los llamaba mexica. ¿Sale? Eran los mexicas para el tiempo en que llegó Cortés. ¿Sale? Todavía. Aunque también ya les empezaban a decir aztecas. ¿Va? Vivían en el centro del Valle de México. La Ciudad de México. ¿Sale? Si quieren verlo por ahí, están como en ese punto, ¿no? En el Valle de México, que pues abarca, si no mal recuerdo, pues la Ciudad de México, Cuernavaca y parte del estado, ¿sale? Por todos esos territorios había influencia de la cultura mexica, ¿va? Su sociedad estaba dividida en castas, siendo los militares y los sacerdotes las castas más elevadas. Esto es interesante porque no sé ustedes de dónde me estén viendo, pero si me están viendo de la Ciudad de México, tenemos aquí nuestros barrios, ¿no? Tenemos diferentes lugares que implican diferentes estratos sociales y pues por ende diferentes formas de las subculturas que existen actualmente, ¿sí? Que siempre han existido, pero pues aquí se veían como de forma más clara, ¿no? Estaba, por ejemplo, ellos tenían sus barrios específicos de ricos y de pobres. Tan era así, las zonas eran tan extensas hasta cierto punto que estaba, por ejemplo, en el barrio rico había algo que se llama el Calmecac, que era una escuela para pues, niños ricos, en las que se los formaba, aparte de las labores cotidianas, que era como menor, se les formaba en las artes de la guerra y para ser sacerdotes, curiosamente. Era una escuela para esto. Era para los niños exclusivamente. Había otra escuela que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero era para los pobres. Y todavía más había una escuela por ahí para las mujeres. ¿De acuerdo? Que la ventaja de la civilización mexica o de la cultura mexica era que, por ejemplo, había colaboración de todos en la casa, una cuestión del honor, del respeto a la familia y bla, bla, bla. Muy interesantes que, bueno, también conservamos hasta nuestros días, ¿no? Y que vuelvo a nivel de las castas, pues eso se quedó, pues también hasta nuestros días. Por eso tenemos el barrio Bravo de Tepito, el barrio Fresa de la Condesa, el barrio Godín pues de Santa Fe y de esas cosas. O sea, sí tiene como muchas cuestiones que resuenan hoy por hoy en nuestra cotidianidad, ¿va? Su conocimiento astrológico era también muy avanzado, conocían las fases de la luna y diferenciaban constelaciones y además daban mucha importancia al arte, para que luego la historia los haya tachado durante mucho tiempo de bárbaros. Qué bonito, ¿no? Porque miren la imagen que tienen ahí a su derecha, ¿sale? Ella, porque es una ella, es Coatlicue, la diosa madre de los mayas, bueno, de los aztecas, perdón.
Coatlicue, la diosa madre, la diosa con la falda de serpientes. La falda y cabeza de serpientes, curiosamente. Se ve rara, ¿no? O sea, por decirlo menos. Pero así veían el mundo ellos, ¿no? Con este tipo de símbolos y adoración diferente. Para ellos significaba algo distinto a lo que a nosotros significa. No sé. Imagínense que van por una selva tupida, en taparrabos, y de repente se encuentran una estatua de 2 metros de esta diosa madre. Pues la verdad yo creo que sí sería como imponente y daría miedo. Pero para ellos no, para ellos es nuestra madre básicamente. Y es curioso porque el templo máximo de Coatlicue estaba justamente en el Valle de México, en lo que le llamamos el Cerro del Tepeyac, actualmente. Cerro que, por cierto, fue donde se apareció supuestamente la Virgen de Guadalupe a un indito llamado Juan Diego, y donde posteriormente construyeron la Basílica de Guadalupe. Digo, como dato cultural por ahí, chavos. Y bueno, sí, sí eran pueblos belicosos, pero no eran bárbaros, o sea, sí tenían como prácticas un poquito rudas, como por ejemplo arrancarle el cuero cabelludo a la gente, como parte de los sacrificios. Pero eran parte de los sacrificios, no era como de, ay, pues ya te gané, ahora te voy a cortar la cabeza o te voy a cortar el cabello desde la carne. Pues no, o sea, no eran unos animales, eran gente docta que pues se ponía un poquito salvaje. Válgame, ¿qué les puedo decir? Bueno, eso es como lo vemos ahorita. Antes no se veía así, ¿sale? Antes no se veía así. Pero bueno, ya irán comprendiendo en otros sentidos, conforme vayan evolucionando y adquiriendo más conocimiento, cómo se ven las cosas, no solamente para otras culturas, para otras personas, sino también para otras temporalidades, ¿va? La religión era politeísta, todos aquí éramos politeístas, es decir, creíamos en varios dioses, y pues como dije, los sacrificios humanos también eran comunes, específicamente los de humanos, pero pues sí, comunes, muy comunes. ¿Por qué? Porque curiosamente hay por ahí una película que se llama El Camino hacia el Dorado, de animación de Disney, muy, muy bonita. Bueno, no tan entretenida, pero bonita. En la que incluso tienen una frase que dice: los dioses exigen sangre, porque ellos no sangran. Viene de unas citas ahí raras, esa frase, unas tergiversaciones un poco raras. Pero pues básicamente era como para alimentar el vigor de los dioses con la vida de la persona sacrificada, válgame, porque tenían cierto grado de humanidad estos dioses o cierto grado de mortalidad. Es difícil de expresárselos, porque a final de cuentas su cosmogonía, su religión es bien peculiar, o sea, no se explica tan fácil o tan sintéticamente como las religiones modernas. Que también supongo que por eso había ahí cuestiones como raras. Pero bueno, X. Seguimos. Su civilización se extinguió, en el 1521 a causa de las enfermedades que llevaron los españoles. ¿Sale? Entre ellas la viruela. ¿Va? Gracias a ellos hubo una pandemia como la que estamos viviendo ahorita en el 2020. Pero mala onda de viruela. O sea, la viruela sí estaba grave. ¿Por qué? Porque no teníamos anticuerpos para ella, para combatirla, y era muy fuerte. De por sí, para ellos que tenían un poquito de anticuerpos, muchas veces era letal. Ahora imagínense para nosotros que no teníamos y no estábamos preparados para semejante enfermedad. ¿Va? Como les decía, 21 es la época en la que llega Cortés, pero antes de él ocurrió la llegada de Colón, ¿sale? ¿Y por qué lo incluyo en el México prehispánico? Porque Colón no llegó a América, a México, pues, no llegó ahí. Llegó a las Bahamas, ¿sale? Pero bueno, vamos a checar. Dice aquí, era un navegante genovés, es decir, de Génova, Italia, donde se supone que puede haber nacido. ¿Por qué? Porque no se sabe gran cosa del buen Colón, ¿eh? Del buen Cristóbal Colón, o Christopher Columbus, o... No, Cristóbal Colombo era portugués, si no mal recuerdo. Christopher Columbus era como...
Bueno, tenía varias como pronunciaciones porque de verdad no se sabe de dónde viene este sujeto. Muchos incluso han llegado a decir que no era uno, que eran varios. O sea, algo así como lo que le pasó a Shakespeare, ¿no? Como nadie sabe determinar qué onda con él, dicen, pues fueron varios, ¿no? Fueron varios que compilaron y se hicieron llamar Shakespeare. Aquí también dice, ¿no? Pues que fueron varios y se hicieron llamar Colón, o la historia los llamó Colón porque coincidían sus historias y pues era más fácil decirle uno que varios, ¿no? Porque no sabían de ninguno y tampoco saben de este, entonces está raro. Se supone que pudo haber nacido ahí el 31 de octubre de 1415. No, 451. Disculpen, ahí se me fue un número, 1451. Y se sabe que murió en Valladolid. Ah, ok, sí, perdón. No se me fue un número. Ahí está. Puede ser 1451 o 53, no saben, por ahí. Pero tiene, o sea, no se sabe. El punto es que no se sabe. ¿Va? Algunos dicen por ahí que nació todavía 100 años antes y no sé qué. O sea, muchas cuestiones pues legendarias y raras de Colón. ¿Sale? Muere supuestamente en mayo en Valladolid, en 1506. ¿Sale? Se supone que murió joven, por ahí de 30. Hagan ahí por ahí la cuenta, pero pues X. Lo que sí se sabe es que fue navegante, cartógrafo, almirante, fue virrey por ahí de una de las provincias que se gestaron, una de las colonias que se gestaron de las Bahamas, si no mal recuerdo, o de parte de Cuba, y gobernador general de las Indias Occidentales, actualmente llamadas América, chavos. Todas estas al servicio de la corona de Castilla, de España, ¿sale? En ese sentido, realizó el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Sí. Al llegar a la isla de Guanani en las Bahamas. Vamos a regresar un momento. Aquí están las Bahamas. A ver, déjenme se las subrayo. ¿Dónde están? Aquí deberían de estar las Bahamas. Y por aquí debió llegar él. ¿Sale? Ah, pues aquí adelante tengo. Aquí están. Bahamas. Sí. Y si no mal recuerdo, debe estar por aquí, en la que llegó. ¿Sale? Puede ser aquí o puede ser acá. Pero bueno, el caso es que aquí pueden ver, aquí está Haití. ¿Sale? Aquí está Cuba y acá está Florida. ¿Sale? Por eso Cuba, los cubanos luego se escapan a Florida porque está cerquita, ¿no? Pero ese es el punto, llegó a las Bahamas. ¿Sale? Pero aquí ya vamos a empezar con la época de la conquista, ¿de acuerdo? Esta época de la conquista dura 3 siglos, que van desde la llegada de los españoles, específicamente los de Cortés, que llegan en 1521, y la consecuente caída de los aztecas a la independencia de México, ¿sale? 1521 pues es esa época en la que llegan los españoles, son bien recibidos y demás, pero ocurren un montón de cuestiones que los llevan a transmitir enfermedades, saqueos, guerra y demás, y al posterior sometimiento de los pueblos originarios, de los pueblos mesoamericanos, y bueno, de ahí todo lo que le llamamos la colonia, pero ya lo veremos más adelante. De momento esto es todo por la lección de México prehispánico. Cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo en el siguiente video.